Es profesor adjunto regular de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es subdirector del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Exdirector nacional del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria y Trabajo en Casas Particulares del Ministerio de Trabajo. Expresidente de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y autor y publicista de obras sobre la materia. Bueno, doctor, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, a los que están presentes, a las autoridades de la universidad, en la persona de la doctora Livia, y bueno, a todos ustedes por ver un lanzamiento de una obra que significa mucho para los que somos autores, ya digamos el esfuerzo de sentarse a escribir, de sentarse a tratar de hacer un aporte a la ciencia del derecho, y digamos, bueno, requiere disciplina, requiere, digamos, tiempo de elaboración, tiempo que lo sacamos a las demás actividades, ¿no? Porque verdaderamente los libros uno sabe cuándo empieza y no cuándo termina. Tiene mucho que ver la labor del coordinador, el doctor, que es el que saca el látigo, y cuando los que se atrasan, bueno, los empieza, y después homogeneizar toda la obra con lo que cada uno ha elaborado, y luego de muchas reuniones poniéndonos de acuerdo en para qué lado se dirige la obra y los temas que vamos a tratar. Bueno, en realidad el régimen de trabajadores de casas particulares, ¿por qué escribir sobre este tema en particular, no? Parece, y a lo largo de la historia, como si fuera un tema menor, ¿no?, del derecho del trabajo. Decir, bueno, nosotros nos ocupamos del régimen general de trabajadores, los regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, pero siempre cuando se habla de derecho laboral y cuando se habla de exclusiones, en todo tipo de normativa, todo tipo de doctrina, siempre dejan afuera de todo esto el régimen de trabajadores de casas particulares, con la anterior terminología, trabajo doméstico, y el trabajo agrario. O sea, ustedes van a ver, los que son alumnos de la facultad, que dice, bueno, esto se aplica, la ley de contrato de trabajo dice se aplica a todos los trabajos, excepto trabajo en casas particulares, trabajo agrario. Después, por supuesto, el empleo público, etcétera, etcétera. Pero en realidad, digamos, a lo largo de la historia fue una tarea menor, fue una tarea considerada menor, que con el tiempo se revalorizó. ¿De dónde viene el concepto de trabajo doméstico? De domus, que era la casa en Roma, todo lo que es domus. O sea, de hecho, el concepto de decir doméstico es lo que ocurre en muchos casos. Dice, bueno, un vuelo de cabotaje o un vuelo doméstico, todo lo que ocurre dentro de una casa. Y, digamos, ahí se encierra, digamos, el ámbito de aplicación de las normas de este régimen, que, les digo, tuvo un tratamiento en la República Argentina con un decreto ley de un gobierno de facto, que fue el gobierno de la llamada Revolución Libertadora, que en el año 56 dictó un decreto ley 326 que estableció un régimen específico para los trabajadores domésticos. Un régimen absolutamente peyorativo, o sea, si lo comparamos con el régimen general, eran derechos absolutamente disminuidos, o sea, menos vacaciones, menos preaviso, menos indemnización por despido, directamente era la mitad. Y, digamos, lo increíble de todo esto que ese estatuto rigió desde el año 56 hasta el año 2013, donde se dicta recién la ley 26844, que es la ley que le cambia la terminología también, le dice trabajadores de casas particulares. El tema de la terminología es algo usual que ocurre con las palabras. Las palabras toman a veces un carácter positivo y un carácter negativo, ¿no? Con el tiempo, digamos, se entendió que el tema de trabajo doméstico parecía algo peyorativo, con lo cual no tiene nada peyorativo. Bueno, se cambió el concepto a trabajadores de casas particulares. ¿Qué son los trabajadores de casas particulares? Son los que trabajan en el seno de una familia, con lo cual es el único contrato que tanto el trabajador como el empleador son personas físicas,
en diferencia que la ley de contrato de trabajo, que el empleador puede ser una persona jurídica. Antes de hablar de un decreto, esto estaba descifrado incluso en el Código Civil a ordenanzas municipales. O sea, el trabajo en el Código de Vélez Sarsfield, cuando hablaba esto, lo dejaba regido por ordenanzas municipales. O sea, por eso digo, para tener una idea de la base normativa tan baja con que ocurrió. Esta ley, digamos, muchos lo dicen periodísticamente, equiparó al trabajador de casas particulares con el trabajador del régimen general de la ley de contrato de trabajo, pero no es así. O sea, no es que, digamos, sigue siendo un estatuto especial, particular, pero que en muchas cosas, como ser en licencias, vacaciones, preaviso y indemnización por despido, los números son parecidos, los resultados son parecidos al trabajador del régimen general de la ley de contrato de trabajo. Esa equiparación produjo, digamos, algunos efectos, que también fue muy discutida. ¿Por qué? Porque, digamos, en el trabajador de casas particulares no hay un fin de lucro en el empleador. Que, digamos, en el derecho laboral no quiere decir que no tenga fin de lucro el empleador, que no haya relación laboral. O sea, a ver, por ejemplo, seguramente esta universidad no tiene fines de lucro porque es una fundación, una asociación civil. Sin embargo, los empleados están regidos por la ley de contrato de trabajo. O sea, el carácter de ausencia de fin de lucro del empleador no inhibe que exista un contrato de trabajo. En el caso de trabajadores de casas particulares, obviamente en el seno de una casa de una familia no hay fin de lucro, sin embargo existe relación laboral. Un aporte importante de la ley y que se ha visto en todos estos tiempos, que ya cumple 10 años la ley, o sea, les estoy anunciando algo que ya tiene 10 años, este año cumplió 10 años, que eliminó algunas controversias, por ejemplo, a quiénes eran aplicables las normas. Una de las controversias era cuánto tiempo debía trabajar un trabajador de casas particulares para la existencia del contrato de trabajo. De hecho, el decreto de ley anterior lo que decía era que debía trabajar por lo menos 4 días, 4 horas durante la semana. Si no cubría ese mínimo, no existía contrato de trabajo, y después vamos a preguntarnos qué existía, ¿no? Porque, digamos, entonces algunos decían, si no existe contrato de trabajo, porque es menos que eso, hay una alocación de servicio. Entonces, otros decían, no, hay contrato de trabajo, que generó varios conflictos que fueron derivaron en fallos de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se dirime esta circunstancia con la nueva ley aplicando el mismo criterio que la ley de contrato de trabajo. Para que exista contrato de trabajo debe existir la habitualidad en la prestación de un servicio. Debe ser habitual. Y la habitualidad puede ser todos los días, 5 días por semana, 2 o 1. O sea, qué sé yo, el músico que toca los sábados a la noche en un bar también tiene relación laboral, porque es habitual que toque todos los sábados a la noche. Si fuera esporádicamente, no hay contrato de trabajo. Ese es el mismo criterio que ahora adopta, y esto que, digamos, tienen que tener claro los empleadores que es así, ¿no? Porque algunos dicen, no, digamos, no registro el contrato porque solamente viene una vez por semana o 2 veces por semana. Bueno, no. Hoy, como diría un amigo mío, no hay un poquito de relación laboral. ¿Hay relación laboral o no hay relación laboral? En este caso, hay relación laboral. Entonces, eso es lo que dirimió esta ley. Y otro tema que también que era muy conflictivo, que era el cuidado de personas. O sea, había toda una nebulosa de qué pasaba con el tema de quienes cuidan a otras personas, ya sean niños o gente mayor. Hoy día lo que se ve en más casos es de personas mayores. La jurisprudencia en algunos casos decía no, es estatuto del servicio doméstico, otro decía no, es contrato de trabajo, otro es locación de servicio. Y acá lo resuelve de buena manera, dice, bueno, si esa persona que realiza el cuidado tiene una formación y tiene un título
lo sea, o sea que es terapéutico, en ese caso no se aplica el régimen de casas particulares. Si es una persona que solamente, una dama de compañía, que no tiene ningún título, no es enfermera, no es terapeuta, ¿no?, en ese caso se aplica el estatuto. En ese caso dirimió muchas dudas. Y por último, una particularidad que introdujo la ley es la creación de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Entonces ven que de golpe ahora todos los días pasa eso, que se decidieron aumentar 5%, y todo el mundo está con la calculadora cuánto le tiene que aumentar. Bueno, esa circunstancia ahora lo dicta la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que es una comisión que está formada por el Estado, los representantes de trabajadores y los representantes de empleadores. El Estado interviene a través del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía, y los trabajadores en sindicatos que se han inscrito para formar parte de la comisión no necesariamente tienen que tener personería gremial, pueden tener simple personería, y de todo el país, y las asociaciones de empleadores, que son pocas, debería haber más, pero son pocas, y digamos con un gran peso en la votación por parte del Estado, ¿no? Entonces, digamos, equivaldría a una paritaria en el sector de otros. Esto funciona como una paritaria, pero no es una paritaria, y ahí se determinan, digamos, a lo largo de la historia, que tiene 10 años también, determinó el plus por antigüedad recientemente y el plus por zona desfavorable, que tampoco es bueno que exista muchos plus y mucho cálculo, porque tenemos que tener en cuenta que el empleador es una persona particular, no puede poner un contador, no puede poner en muchos casos, ¿no? Puede ser una persona mayor. Entonces, a veces muchos dicen agréguenle tal cosa, agréguenle tal otra, pero yo tuve la posibilidad de ser presidente de esa comisión y, digamos, siempre tuve claro que hay que simplificar el tema, ¿no? Y ahí se deciden los aumentos de salario y si hubiera alguna otra modificación a la condición laboral, también se hace. Lo que, digamos, surge la pregunta es si además podría haber paritarias. Bueno, hay una controversia doctrinaria que dice que habiendo esta comisión no debería haber paritarias, y, digamos, otros autores como Ackerman dice no, que nada obsta que exista una paritaria. Pero en realidad eso no ha sucedido. En ese caso, si hubiera una paritaria, sí debería ser un gremio con personería gremial. Bueno, no quiero, acá los importantes son el doctor Holman y la doctora Laura, por eso cedo todo mi tiempo que van a ahondar un tema en particular. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.